Somos Radio Universitaria. Somos música. Somos vida universitaria. Somos Ibero Radio. Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente Luis Durán en su programa Detrás de las Rejas, en el que transmitimos para medios universitarios Ibero Puebla, y en esta ocasión muy contentos porque estamos también transmitiendo y saludando a nuestra radio hermana del sistema universitario jesuita, Radio Ibero León. En esta ocasión también vamos a hablar nuevamente de prisiones, de cárceles, del sistema penitenciario, siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en donde nos encontramos o en donde se encuentra el sistema penitenciario. Con mucho gusto le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Gustavo González. Buen día, mi Gus, ¿cómo estás? Bien, muy contentos, Luis, de estar nuevamente grabando otro programa con nuestros amigos que nos escuchan. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en León, Guanajuato. Bienvenidos al programa, espero que lo disfruten. Luis, un placer nuevamente estar contigo. Gracias, mi Gus, igualmente. Y ahora vamos a hablar de algo muy interesante. Nuestro programa de hoy va a tratar de un trabajo de investigación que se realizó acá en Puebla, dentro del sistema penitenciario poblano, en el que intervino un juego de mesa que se llama Cuatro Tribus, y a través de este juego de mesa pudimos hacer algún tipo de conocimiento más profundo de los adolescentes que están privados de la libertad o estaban privados de la libertad en ese momento en el centro de internamiento para adolescentes. Este juego Cuatro Tribus también, después de haberlo aplicado en diferentes ocasiones, después de haber analizado los resultados que arrojó, nos llevó a presentarlo a un congreso internacional de simuladores en Australia. Esto fue en el 2016 aproximadamente, y además causando un gran interés por parte de todos los demás expositores que en un momento platicaré, porque en 40 años que llevaba de realizarse este congreso internacional, nunca se había presentado un trabajo de la materia en cuestión de reinserción social, y mucho menos se había presentado un país latinoamericano, que hasta la fecha creo que no se ha presentado en ninguno de los dos temas. Este programa o proyecto que se realizó, lo que hacía es que a través de este juego que se llama Cuatro Tribus, creado por una mente poblana, un psicólogo poblano, maestro en antropología, que se llama Alfonso Atala Layún, quien empezó desde hace muchos años a diseñar jueguitos de diferente índole, hasta que en uno de estos creó unas reglas específicas de un juego que genera ciertos momentos de ansiedad, ciertos momentos de tensión, ciertos momentos en el que el participante va a crear o va a tener algunas emociones de esta naturaleza. Y la idea de llevarlo a un centro de internamiento, me gustó, fue porque ahí tratábamos de replicar algunas situaciones que las personas que estaban privadas de la libertad no tenían o no habían tenido nunca en su historia: cómo administrar recursos, cómo generar alianzas con otras personas, cómo pues tratar de a través de la unión pues poder tener algún tipo de mejora en sus sistemas económicos, en sus sistemas familiares. Y todo esto se iba generando, se iba viviendo, lo iba viviendo el adolescente que estaba jugando que estaba participando en este juego. Y por supuesto, sí, en ese momento nos dábamos cuenta de las reacciones que el sujeto, o que en este caso los adolescentes, iban teniendo a través de este mismo juego, me gusta.
Sí, pero para poner en contexto a nuestros amigos del auditorio que entiendan un poquito más de lo que estamos platicando, seguramente han oído la expresión de aprender jugando, ¿no? Entonces, cuando se penitenciario, en este caso los adolescentes, entonces, explícanos, Luis, un poco de cuál es la mecánica o qué tienen que hacer los adolescentes cuando se encuentran en internamiento, cómo pueden llegar ahí, y entonces también qué hace el personal técnico, porque esta herramienta, este juego que es lúdico, es un auxiliar para las personas que están con los adolescentes en conflicto con la ley y que están en un centro de internamiento. Y entonces acláranos un poquito para el auditorio, para que sepan para qué sirve ese juego y cómo es una herramienta muy útil para el personal técnico que ahí labora, para que el público pueda entender para qué está el personal técnico en un centro de internamiento para adolescentes, qué es lo que tienen que hacer de manera normal, y cuando aparece este juego creado por nuestro amigo, cómo ayuda y cómo sirve de herramienta para este personal técnico para las labores que vas a explicar, Luis. Sí, así es. Justo se trata de poder ver, poder advertir la conducta y las reacciones de los adolescentes que están en internamiento. Quiero comentarles y contestar tu pregunta, mi Gus, porque las personas que están en internamiento, los adolescentes, están en un régimen especial. Es un régimen especial, por supuesto, de reclusión, que en tratándose de adolescentes se llaman medidas, no son penas, es una medida, y esa medida no es de prisión, se llama de internamiento, pero al final los efectos son los mismos. La persona está privada de la libertad en un tiempo mucho más corto que si fuera un alumno, un adulto. El tiempo máximo que en la actualidad una persona que cometió el delito mientras era adolescente, o sea, menos de 18 años para la ley, de 18 años de edad, este sujeto puede permanecer cuando mucho 5 años privado de la libertad o en esta medida de internamiento, haya hecho lo que haya hecho, de la forma en que lo haya hecho. Porque existe, como decíamos, este sistema especial de justicia para adolescentes que pues le da preponderancia a un principio internacional que es el interés superior del adolescente, que en algún programa en el futuro podríamos abordar, para ver su interpretación, que no es el caso en esta ocasión. Lo que quiero decir es que a través de este principio, la persona adolescente se le tiene que considerar como una persona en desarrollo, como una persona que aún no es suficientemente madura en su mentalidad, en sus costumbres, en su forma de actuar, y por eso no se le puede considerar como una persona penalmente imputable. Es entonces un sujeto inimputable. Entonces ahí el personal técnico lo que tiene que hacer es observarlo, es motivarlo, es proporcionarle herramientas que le ayuden para su vida en libertad. Y en esta observación hay diferentes profesionistas que tienen que intervenir. Y esos profesionistas son psicólogos, son criminólogos, son otro tipo de áreas del conocimiento que van observando cómo es que el sujeto se va conduciendo y se va comportando. Cuando aparece esta herramienta que se llama 4 tribus, se les pone a jugar en un tablero a 4 personas, a 4 participantes, y estos 4 participantes tienen que administrar algún tipo de riqueza con sus fichitas y pueden generar alianzas, como decía hace un momento, con otros participantes, o pueden pelear con todos los participantes. Acá puede ganar uno, o pueden ganar 2, o puede no ganar nadie, o pueden ganar los 4. Esto va a depender de la habilidad, porque, como decía también hace un momento, el juego crea situaciones de escasez, situaciones de estrés, o situaciones de abundancia, que eso es también mucho de alianza. ¿O de alianza, Luis? Porque ahí van los participantes intentando crear
estas asociaciones con el otro, pues para no ganar o para irse en contra de los demás. Por eso es que se generaban estas cuestiones de simulación, y por eso fuimos a presentar este trabajo a Australia News. ¿Y cómo fue recibido en Australia? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, porque tú fuiste personalmente a presentar a Australia este proyecto tan novedoso, para que el público sepa un poco de qué es el Congreso de Simuladores, y por qué fue la primera vez que se presentaba un proyecto de esta categoría. Cuéntanos algo de eso. Congreso van diferentes áreas pues de la humanidad y diferentes países, por supuesto. Estaba en algún salón contiguo del Centro de Convenciones de Melbourne, en donde estuvimos. Estaba, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos presentando algún tipo de simulador militar, obviamente, pero también había simuladores médicos que llevaban robots que podían operar a personas, ¿no?, con determinado grado de dificultad o no. Había simuladores financieros que calculaban o intentaban calcular el comportamiento de la economía mundial. Y entonces así había muchas personas. Nos tocó convivir con unos chinos que simulaban o estaban llevando algún tipo de simulador en materia migratoria. Y nosotros llevamos un simulador o una herramienta de simulación en materia de reinserción social. Este proyecto fue, pues, recibió con mucho interés, hubo muchísimas preguntas y pues logramos o pudimos contestar muchas de estas preguntas, y las que no, pues tuvimos que irlas contestando vía correo o de otra forma. Incluso estos resultados fueron publicados en una revista especializada en esta materia, que pues por supuesto lo podemos encontrar en internet buscando este ejercicio o este juego 4 tribus, y ahí se puede identificar los resultados y el artículo publicado en News. Oye, y por ejemplo, cuéntame, para cuando un adolescente está el personal técnico viendo cómo juegan 4 tribus, porque digo, finalmente no los dejan solos, ellos están de observadores de la simulación que el juego representa. Entonces ellos, al observar la estrategia de juego de cada adolescente, puede darles luz, o por eso platicando con ellos en alguna otra ocasión, tú y yo, nos decían precisamente que por eso es una herramienta, porque es una simulación que es que puede servirles para el día a día, y entonces ellos ven en la manera de comportarse del adolescente cómo se comportan en la simulación, y entonces ellos pueden aplicar las herramientas psicológicas, sociológicas, etcétera, para ayudar a este chico que está en conflicto con la ley en un centro de internamiento. Y además es una herramienta para el personal técnico que lo aplica, para el personal técnico que atiende y convive cotidianamente con el adolescente internado, y para el mismo adolescente, porque en el momento, justamente en ese momento, el adolescente se da cuenta de esta área de oportunidad. Voy a platicarles brevemente una anécdota que veíamos, o estaban jugando 4 adolescentes, y uno de ellos de repente, pues con estas emociones que se generan, se levanta, avienta el tablero y renuncia a seguir jugando. No se les obliga, por supuesto, todo el personal técnico estamos alrededor, estamos observando, y le pedimos al área de psicología del centro que identificara este expediente, y empezábamos a analizar este expediente, el que decía que el adolescente había reportado durante su estancia un control de impulsos favorable, con buena tolerancia a la frustración, que evidentemente, queridos amigos, pues no era cierto, porque en ese momento había demostrado que no tenía tolerancia a la frustración y que no sabía manejar sus impulsos en el momento en que se para y avienta el tablero. Entonces pudimos recomendarle al personal técnico del centro, al área de psicología, que revisara sus expedientes, porque lo que estaba reportando adentro de ese expediente no era lo que estábamos viendo en ese momento. Y el personal, el demás personal técnico, los demás especialistas, los que aplicaron este juego de 4 tribus, intervenían
eh, aislando un poquito o apartando, no aislando, apartando un poco al adolescente para no exponerlo ni exhibirlo, pero se intervenía y le decíamos, fíjate cómo es que estás reaccionando, y analizando un poquito la historia de su llegada al centro de internamiento, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, estaba sentenciado por un delito de lesiones dolosas, graves, porque en algún lugar en la calle alguien lo vio mal, lo vio feo, o él sintió que lo vio feo, y le dijo algo, se hicieron de palabras, y entonces lo empezó a golpear y utilizó algunas otras herramientas para dañarlo. Quiere decir que no había superado ese control de impulsos en ese momento, ni en el pasado, ni en el expediente, y todo esto lo llevó a ese lugar y en esa situación. Antes no lo había identificado él mismo, hasta el momento en que se dio cuenta que tiene que controlar impulsos, que tiene que ser más tolerante, que tiene que no engancharse o vincularse emocionalmente con esta situación. Entonces se pudo dar cuenta y empezó a controlarlo en el futuro y a dejar de ser tan agresivo, tan impulsivo en estas situaciones, me gusta. Sí, por ahí yo también me enteré de una anécdota relacionada con el juego de una chica que estaba o de una adolescente que estaba ahí relacionada con algún secuestro, como seguidora, y entonces en el transcurso del juego se pudo observar el personal técnico que se dejó manipular, porque como bien decía Luis, si nos explicaba el juego, se pueden formar alianzas, se pueden formar estrategias. Entonces ella dejó que uno de sus compañeros absorbiera sus fichas, la manejara de pe a pa en el juego, si así resumo cómo dejó manipular sus cosas para que ella finalmente ir ganando con él, y al final él pues la desplazó finalmente, porque creo que solamente hay un ganador, no sé si me equivoco en ese sentido, pero el chiste es que el personal pudo detectar que ella era totalmente manipulable, Sí, y entonces y había que el trabajar en personal ese sentido, Luis. fue Corrígeme la anécdota, precisamente que no como fue tal tú como lo la estás entendí. comentando, porque ella había estado o estaba vinculada a un secuestro porque el papá o el hermano le habían pedido que cuidara a la víctima de secuestro, que lo alimentara en contra de su propia voluntad. La jovencita no quería participar, sabía que no tenía que hacerlo, sin embargo, pues era presa fácil de los chantajes emocionales del familiar, y ya no me quieres, y no lo haces por mí, y no lo haces por la familia y tal. Y entonces ella no supo pues poner un límite en su momento, lo que la llevó a participar en el evento delictivo, y como consecuencia estaba privada de la libertad bajo una medida de internamiento en un centro especializado. Y en el juego, al momento de participar en el juego, algunos de sus compañeros de ahí del tablero, pues le decían, véndeme esto, cómprame el otro, ataca al de enfrente, ahora mata al de junto. Son mis palabras, por supuesto no es un juego bélico ni de este tipo de agresiones. Lo que quiero decir es que a esta joven, ajá, a esta jovencita Acaba la con tu rival, autorizaron digamos. también, la manipularon para que el otro, el manipulador, saliera triunfador del juego, mientras ella se tuvo que sacrificar con los otros dos participantes. En ese momento, como le había pasado en la vida real, Como en la pero ella vida nunca real, se ¿no? había dado cuenta y nadie se lo había explicado, hasta que el personal que estaba atrás, que estaba viendo, que se llaman monitores en este juego, los monitores la vieron, se percataron, Sí. conocían la historia del expediente, conocían la dinámica del delito en el que participó, y en su momento le dijeron, date cuenta cómo en el pasado te manipularon y por eso estás acá, y ahora te siguen manipulando y tú lo estás permitiendo, y por eso no estás tomando tus propias decisiones. En las siguientes partidas, en los días subsecuentes, ella ya empezaba a tomar sus decisiones, y por supuesto que se equivocaba. Sin embargo, ya era una equivocación consciente, y ella ya empezaba a ser responsable o a hacerse responsable de la toma de sus propias decisiones, y empezó a dejar
de ser manipulada. Eso a ella se le abrió la mente, se le abrió el mundo, se le abrió la conciencia, y por supuesto que argumentaba que ya nunca más iba a permitir que alguien decidiera sobre su vida, porque le estaban llevando a cometer conductas o a realizar errores que la tenían en esas circunstancias. Por eso entonces, queridos amigos, es tan importante y tan útil esta herramienta que se llama Cuatro Tribus, y así hubo muchísimas anécdotas, me gustó. La verdad, entonces, sí se visualiza como una gran herramienta para la ayuda en los centros de entrenamiento, para la reinserción social, para ayudar a esos adolescentes en conflicto con la ley cuando salgan, pues puedan tener una mejor opción de vida. Habría que replicar ese juego de Cuatro Tribus, presentarlo en foros diversos. Mira, que tener que salir del país, qué bueno que fue a Australia, pero se me ocurre, Luis, que fueran presentados estos casos de éxitos en la propia Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que no tiene espacios como para esto. Las conferencias nacionales del sistema penitenciario se reúnen los directores y responsables del sistema penitenciario de todos los estados y el de la federación, en un acto muy protocolario, se juntan y ven las políticas penitenciarias que han de desarrollarse en el país. A veces se invitan a algún ponente para escucharlo, pero se puede abrir los espacios precisamente para la exposición de casos de éxito como Cuatro Tribus. Sería maravilloso, pues, que si nos escuchan las autoridades de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario dieran cabida en la propia conferencia a exponer estos casos de éxitos dices, como Cuatro Tribus. No se han abierto muchos espacios, pero confío en que a través de este espacio universitario en el que pues se fomenta la investigación y se fomenta la presentación de casos de éxito, de casos positivos, de cuestiones que van a dejar algo mejor para la humanidad, probablemente podamos empezar a abrir los espacios en estas, cuando menos en esta nuestra alma mater y nuestra casa, en donde estamos, desde donde estamos transmitiendo, y hasta donde llegue, que seguramente es a muchos lugares. Claro, y además la comunidad universitaria que nos escucha podrá también, Luis, sacar como punto de esta transmisión el aprendizaje de que, por ejemplo, los simuladores, yo me lo llevo de los simuladores, en este caso lúdicos, pero hay muchas clases de simuladores, son una gran herramienta para las finanzas, para la reinserción social, para la vida. O sea, por eso se hacen estos congresos de simuladores. Hablabas ya de uno militar, hablabas de varios simuladores, y que les queremos presentar de Cuatro Tribus a nuestros queridos amigos y amigas de la comunidad universitaria. Entonces, dense cuenta ustedes cómo las cuestiones de la simulador los simuladores son gran opción de aprendizaje, son gran opción de manejo de conflictos, son gran opción de como herramientas técnico-administrativas, es algo Luis. Muy interesante, que no nada más es para las personas privadas de la libertad este juego de Cuatro Tribus. De hecho, se empezó a aplicar en personas en libertad, adultos y también en estudiantes. Este juego es como para todos, para darnos cuenta en la realidad, en un ejercicio de honestidad, darnos cuenta qué es lo que nos duele, cuáles son las áreas de oportunidad en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, en nuestra conducta, que podemos mejorar y o que nos han llevado a tomar malas decisiones o a tomar decisiones diferentes que podríamos hacerlo de otra manera una vez que seamos conscientes. Los psicólogos les llaman ejercicios de insight, o sea, ejercicios de introyección en el que el sujeto se da cuenta en el momento justo de la dolencia o la circunstancia que lo hace actuar de una forma determinada y que en muchas ocasiones no es la mejor, probablemente sea la mejor,
pero en muchas ocasiones no es la mejor. Entonces, por eso invitamos a todas las personas que nos están escuchando para que se acerquen, para que investiguen un poco esta herramienta, para que se acerquen, para que nos escriban y que podamos en su momento orientarlos y, como lo dices, mi Gus, replicarlo en personas en libertad, que tiene su valor, pero también en otros lugares para las personas que están privadas de la libertad, que efectivamente por alguna razón de esta naturaleza llegaron a una situación que los llevó a estos lugares de privación o de reclusión, para que no vuelvan a realizar esa conducta, o si deciden hacerlo, lo hagan de una forma consciente, que pues no es lo deseable, pero al final se van a hacer responsables de su conducta y van a saber por qué es que están actuando de esa manera, amigos. Oye, Luis, y ya para terminar de entender Cuatro Tribus, lo más gráficamente posible, explícanos, por ejemplo, es un juego lúdico y se trata de un tablero y se juega con dados, se juega con fichas, se juega con, ¿cómo es gráficamente para que lo podamos visualizar un poquito? Eso, que ya sabemos que es un juego de estrategia, es un juego de ir haciendo alianzas son 4 jugadores, también ya nos explicaste, pero un poquito más gráfico el tablero para que acabemos de entender bien el juego en sí. Es efectivamente un tablero que se utilizan fichas que simulan monedas, simulan riqueza, otras fichas que representan a cada uno de los participantes, tienen colores, cada participante tiene un color de fichas, y otras fichas que representan tribus o integrantes de tribus, de grupos que van avanzando, además con ciertas reglas, tienen que ir avanzando y tienen que ir como que apoderándose de territorio, y para eso se cambia territorio por monedas o territorio por integrantes de la tribu o soldados, no sé si se le pueda llamar así a estos integrantes, estas fichitas que representan personas. Entonces se van intercambiando estas fichas, unas fichas por otras fichas. Es una especie de Risk, combinado con turista, que tienen que ir acumulando o tienen que irse desprendiendo de determinadas cosas para ir conquistando espacios, territorios. Okay. Yo vi unas fichas algunas piezas que geométricamente simulaban como unas montañitas. Sí, no sé, esas son precisamente la imagen que vi, ¿no? Indican territorios, ¿no? Como que se van posicionando de algún territorio, y este territorio puede ser atacado por otro contrincante, o puede ser respetado, o puede ser adquirido, o puede ser eliminado. Por eso es el argumento que utilizaba al inicio, me gusta, de que son momentos, o ese juego genera situaciones de escasez o de riqueza, de abundancia, o de estrés o de administración, ¿no? Muchos de ellos, me refiero a los integrantes o a los participantes que estaban en internamiento, muchos de ellos en su vida habían tenido la oportunidad de administrar algo, y pues no administraban algo porque no tenían nada, porque no tenían algo que administrar. Entonces nunca sabían o nunca supieron qué era administrar hasta ese momento que tenían la destreza, y que tenían la destreza para hacerlo, ¿no? Y al final esta circunstancia la iban a tener, o la estaban viviendo ya, administrando el jabón del centro de internamiento, o el agua, o la ropa, o las sábanas, o lo que tuvieran que administrar al interior, sin darse cuenta que tenían que hacerlo. Y era una circunstancia que en libertad lo van a tener que hacer. Van a tener que generar estas cuestiones de administración también, entre otras. Oye, entonces el creador del juego lo hizo pensando precisamente en una herramienta para la reinserción y para todo lo que nos estás platicando. Cuéntanos un poquito ya nos dijiste un poquito de él al principio, pero cuéntanos un poquito más del currículum del creador de Cuatro Tribus. Mi Gus es psicólogo de profesión en su licenciatura.
pero también hizo una maestría en antropología y hoy está terminando o ya terminó un doctorado, creo que en sociología, o es al revés, es sociólogo y también antropólogo. La idea es que tiene estos conocimientos y desde hace muchos años empezó a crear juegos de mesa, tableros para jugar, incluso tiene una actividad económica en la que pues comercializa este tipo de juegos que además no son famosos, entonces no es algo de lo que él viva, y eso le permite crear sin un ánimo lucrativo. Y este juego no lo hizo específicamente para personas privadas de la libertad, él lo hizo para personas, ¿no? Bueno, una de sus aplicaciones eran personas de escasos recursos, precisamente para enseñarles otras herramientas y poder salir de un tipo de pobreza, ¿no? O pobreza extrema. Incluso entiendo que fue su primer grupo al que aplicó este juego por virtud de una beca que el gobierno federal le otorgó, y de repente se le ocurrió poner en los requisitos de la beca que iba a aplicarlos en las cárceles, así lo estableció. Fue así como nos vinculamos él y yo, y decidimos que no lo aplicáramos de inicio con los adultos y lo llevamos al centro de adolescentes, porque era un centro con un número de integrantes menor, porque consideramos que el adolescente efectivamente todavía está en desarrollo, puede darse cuenta, puede ir modificando algunas ideas que va teniendo socialmente o culturalmente equivocadas probablemente, pero no se hizo específico para los adolescentes pues en ojalá entrenamiento, y le encontramos en esta ocasión o en estos ejercicios, le encontramos esta gran utilidad. Pues ojalá y se replique a todos los centros de internamiento del país esta gran herramienta, tratar de hacerlo, lo estamos haciendo a través de nuestro programa, pero pues que haya más, todas estas herramientas útiles y probadas, pues deben de conocerse en muchas partes de nuestra querida República Mexicana, para que sean replicadas en los centros y el personal técnico tenga esos vínculos y esas herramientas de trabajo, ¿no? Recordemos que cada estado es independiente y autónomo, pero pues bueno, la justicia para adolescentes está ahí y en ese sentido está homologada en todo el país. Entonces sería maravilloso, la verdad, que esto de Cuatro Tribus caminara como herramienta de trabajo. Seguramente sí será, amigos. Queridos amigos, ustedes van a poder tener acceso a esto a través de este programa, pero también van a poder tener acceso si es que buscan en Facebook. Justamente tuvimos un programa en Poliana, en donde estuvieron 3 de los participantes, 3 de los diseñadores y aplicadores de este juego la semana pasada, y por eso decidimos traerlo y convidárselo a la comunidad universitaria que representamos, para que también conozcan y lo vean. Si quieren tener mayores datos, ¿cómo encontramos Poliana en Facebook, Luis? En el buscador de Facebook poner Poliana, y Poliana es un programa del que hemos platicado ya en la emisión anterior. Es un programa en el que hablamos de cárceles con diferentes especialistas y desde diferentes perspectivas, Mus. Perfectamente, pues ojalá que a través de ese medio y de este propio llegue las voces a quien tenga que llegar, y esta clase de éxitos pues se repliquen, sí, y que lleguen para beneficio de nuestro país. Comunidad universitaria de Ibero Puebla y de Radio Ibero León, en donde nos están escuchando, y ahí de quien nos despedimos desafortunadamente en esta emisión, porque el tiempo se nos está acabando, amigos. Así es, gracias, qué bueno y qué gusto saber que se une León a este programa, y que nos van a escuchar en esos rincones por allá. Saludos a la comunidad universitaria por allá acá, en ese bello con estado. Esto terminamos, y hasta acá dejamos nuestra transmisión de Detrás de las Rejas, invitándolos para que nos sigan y nos escuchen en el siguiente programa. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima.
Reinserción, justicia, sociedad, comunidad. Detrás de las rejas. Hablemos del sistema penitenciario y de ejecución penal. Palabras incluyentes, sonidos diversos. Ibero Radio.